Sabrina Ragone. Bienvenidos a todos quienes nos acompañan desde el Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita y el Departamento de Derecho Constitucional, el grupo de investigación del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado, y también quienes nos acompañan desde el Centro de Altos Estudios sobre América Latina de la Universidad de Bolonia, que en este momento tenemos la participación de algunos investigadores. Y también a quienes nos acompañan de manera, algunos colegas que nos acompañan de manera online. Para mí es verdaderamente una felicidad volver a tener a Sabrina Ragone como una de nuestras invitadas a la cátedra Carlos Restrepo Piedrahita. Espero pronto, Sabrina, tenerte aquí en estas instalaciones y poderte arropar con este calor ya bogotano, porque ya no es frío, sino calor bogotano. Bueno, y también es una ocasión muy especial porque tenemos la oportunidad de contar con la participación de nuestro director, el doctor Humberto Sierra Porto, y la profesora Sabrina Ragone. Hemos diseñado junto con los dos profesores la cátedra del día de hoy, la número 7, que hemos llamado Diálogo, cómo ha sido la evolución del diálogo y de los conflictos entre ese diálogo judicial entre los tribunales nacionales y los tribunales internacionales. Y de esa manera, la primera persona a la que le vamos a dar la palabra es a la profesora Sabrina Ragone, quien nos hablará de cómo se ha utilizado el Convenio Europeo de Derechos Humanos como parámetro por los tribunales nacionales, los tribunales europeos, los tribunales de los países miembros de la Unión Europea. Y después le daremos la palabra al doctor Humberto Sierra Porto, quien nos hablará de lo que él ha llamado de una manera, en una conferencia que tuvo el ingreso de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, dio unas primeras líneas sobre esa aproximación a lo que él ha llamado la operatividad final, y es ese alineamiento sobre el control de convencionalidad y cuál deben ser o dar algunas herramientas para ese diálogo entre el sistema interamericano de protección de derechos humanos y los sistemas nacionales. Y hablaremos de las herramientas para el control de convencionalidad. Sin más preámbulos que esto, le doy la palabra a la profesora Sabrina Ragone, quien, pues, creo que nos gastaríamos una hora diciendo todos los títulos de la profesora Sabrina Ragone, pero por lo pronto podemos decir que es la directora de Relaciones Internacionales del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Bolonia, y que por supuesto lo más importante es que es nuestra amiga y es una persona que que es muy importante, es una voz autorizada en el tema de la utilización de la metodología del derecho, de la metodología comparativista y del derecho comparado. Sabrina, bienvenida de nuevo y muy buenas tardes para ti. La palabra es tuya. Muchísimas gracias por la introducción, también por no haber, digamos, compartido un listado de méritos ni míos ni de Humberto, porque aquí es de tarde y nos van a echar en algún momento, con lo cual mejor no explicar todos los méritos del doctor Sierra. En esta primera parte voy simplemente a decir un par de cosas, a darles la bienvenida, aunque sea de forma virtual, y la bienvenida a los que están aquí de manera presencial al Centro de Estudios sobre Latinoamérica del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Bolonia, que en este caso, como lo mencionaba en su introducción, es, digamos, coorganizador del evento de hoy. Es el segundo y esperamos que sea el segundo de una larga serie de futuros encuentros en colaboración, quizás también de manera presencial en Bogotá, para que nos puedan abrazar con el calor bogotano. Humberto y yo hemos hemos intentado organizar nuestras dos intervenciones alrededor del concepto de diálogo, pero un diálogo un poco más realista, digamos, no un diálogo imaginario en el que todo sale bien y los tribunales se citan entre ellos y al final hay una armonía, sino vamos a intentar
abarcar también casos de conflicto. Entonces, por eso hablamos de consenso, pero también de conflictos entre los distintos tribunales. Vamos a empezar con la parte interamericana, y luego, a través de la metodología comparativa, veremos en qué se parecen también los mecanismos europeos. Pues muy bien. Pues muchas gracias, querida Sabrina. Una vez más, te agradezco por ser nuestra anfitriona, por recibirnos y por tener la oportunidad de estrechar los lazos con Colombia y la academia y ahora con la Universidad de Bolonia. Muy bien, la presentación que pretendo realizar es ligeramente diferente a la manera como lo presentó nuestra directora del instituto, pero por ahí van los temas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hablar de las distintas áreas en donde se expresan las relaciones entre la Corte Interamericana y los ordenamientos jurídicos internos. Digo ordenamientos jurídicos internos porque va más allá de las relaciones con la Corte, pero con el derecho nacional, por decirlo de alguna manera. Entonces, esencialmente me voy a referir a 6 puntos en los cuales se expresa esa relación, relación de amor y de dificultades, como toda buena relación tiene subidas y bajas. En primer lugar, existe todo un ámbito de relacionamiento y de complejidades alrededor del cumplimiento de las sentencias de la Corte. Habida cuenta que, como todos ustedes saben, la Corte Interamericana conserva competencia para el cumplimiento de cada una de sus decisiones. Y eso hace que se generen ciertas relaciones, a veces conflictivas, a veces son positivas, pero me voy a referir brevemente a ellas. En segundo lugar, toda la temática de incorporación del derecho internacional en el derecho interno también genera complejidades en la relación. Una tercera es la más de carácter político, pero no porque sea político, no es menos real e importante, y es esencialmente la función de catalizador positivo de transformaciones sociales que tiene el derecho internacional en el derecho interno y particularmente en este caso la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Gracias a la Corte Interamericana y a sus sentencias se producen reformas institucionales que no se podrían hacer o que sería muy difícil de hacerse si no es por la presión internacional. En cuarto lugar, hay una función bien interesante de la jurisprudencia de la Corte que se da cuando hay allanamiento, cuando hay reconocimiento de responsabilidades de los estados en los procesos de la Corte Interamericana, y ese allanamiento esencialmente termina convirtiéndose en un problema de conflicto de competencias de órganos constitucionales del país que termina siendo resuelto por la Corte Interamericana, y eso también tiene todos unos detalles. En quinto lugar está el tema de la complementariedad del sistema interamericano. Solamente se puede conocer de los casos nacionales cuando se han agotado todas las vías nacionales, judiciales nacionales. ¿Y qué significa eso y cuándo se da? También tiene un ámbito de trabajo. Y finalmente está el tema de la apreciación, del margen de apreciación nacional, como también un criterio, una lógica de argumentación que esencialmente busca a excepcionar el cumplimiento de las decisiones de la Corte. Hablemos brevemente de cada uno de estos puntos y ese esencialmente es el contenido de mi intervención. En primer lugar, el cumplimiento de las sentencias. Y particularmente la mayor parte de las complejidades en la relación se presentan cuando son decisiones que tienen como propósito reabrir investigaciones penales o declarar inválidas decisiones de carácter penal en virtud del efecto de favorabilidad propio de la garantía de la favorabilidad propia de todo ordenamiento jurídico. Entonces, el punto es, el primer gran tema es cuándo la Corte Interamericana puede revocar una decisión del ordenamiento interno. Una cosa es condenar y decir que el Estado es responsable y que indemnice, y otra cosa es decir, reabra la investigación, culmine y llegue a un resultado y sancione a las personas que sean responsables. La Corte es un tribunal de responsabilidad internacional, no de responsabilidad individual, pero de todas formas, siempre en esas órdenes están involucradas personas. Entonces, allí hay todo un debate sobre cuándo es que la Corte puede efectivamente modificar
sentencias del orden interno, modificar el orden interno. Aquí, digamos, de manera muy general, lo que se ha hecho es construir por regla general que cuando se permite que se reabran, se anulen y se ordenen reiniciar procesos, esencialmente cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos. Las graves violaciones de derechos humanos, que en buena parte se relacionan en muchos casos con crímenes de lesa humanidad, con violaciones sistemáticas, en ese tipo de supuestos, si hay errores en las garantías judiciales, en el debido proceso, normalmente se establece. A través de cosas juzgadas, de la figura de la cosa juzgada fraudulenta, se acude a esta posibilidad. Y tiene toda una serie de vericuetos, pero de momento solamente quiero señalarlo por razones de tiempo. En segundo lugar, la otra gran pregunta es, ¿cómo hacemos para que una orden de la Corte Interamericana que conlleva la reapertura de una investigación o la reapertura de un proceso judicial pueda cumplirse? Porque normalmente los jueces dicen, yo solamente puedo reabrir un caso si está previsto en mi ordenamiento. Por una orden directa, ¿yo cómo hago para hacerlo? ¿Qué ha sucedido? Pues hay distintos modelos, hay países que con muchas dificultades han cumplido directamente la orden de la Corte y hay una tendencia actual a hacer lo que se hizo en Colombia. ¿Qué se hizo en Colombia? Se hizo una reforma a la ley de procedimiento penal y se estableció como una causal de revisión la sentencia de la Corte Interamericana. Y de esa manera se permite esa situación, cosa que no sucede con las decisiones de los comités de derechos humanos de Naciones Unidas que generan todo tipo de complejidades en nuestro país, por decirlo de alguna manera. Entonces, digamos que ese sería un poco el ámbito de complejidades y el sede de cumplimiento, pues todas las dificultades que supone que un juez penal tenga que excepcionar las normas internas garantistas del proceso penal que exoneran de responsabilidad a una serie de personas y se intentan reabrir. Un segundo tema es el relacionado con la incorporación del derecho internacional en el derecho interno. Ese es todo un tema. Esencialmente, cuando hablamos de la incorporación del derecho internacional en el derecho interno, hablamos del control de convencionalidad, en primer lugar. Es el gran tema. Y esencialmente es si se va a entender que la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte tienen una posición de jerarquía dentro del ordenamiento. Jerarquía por encima de la Constitución, jerarquía porque hace parte de la Constitución o no. Es una manera de entender el control de convencionalidad como jerarquía. En algunas ocasiones puede proceder una comprensión en ese sentido. Pero la mayor parte de las ocasiones es entender que el derecho internacional y la jurisprudencia de la Corte, sobre todo cuando el país condenado no es Colombia, por seguir el ejemplo de Colombia, puede utilizarse, pero como una fuente complementaria o auxiliar de las fuentes de derecho interno. Me explico. Si una sentencia de la Corte es de condena contra el Estado colombiano, simplemente tiene que cumplirse en los términos de la parte resolutiva y ahí no hay nada que discutir. El tema es cuando se trata de sentencias en donde hay cosas juzgadas interpretadas, donde el país condenado no es Colombia. ¿Qué sucede con la ratio de esa decisión cuando se aplica a nuestro país? En ese sentido, para algunos hay jerarquía, para otros hay una obligación de utilizarla, pero no necesariamente jerárquicamente. Y ese es, digamos, que es parte del debate que se da y que en todos los países y en Colombia se sigue dando. Por otra parte, está el tema en este tema de la incorporación del derecho internacional en el derecho interno, el control de convencionalidad, está el tema relacionado con que el concepto mismo de control de convencionalidad depende de cada país. ¿De qué depende? Depende, primero, del sistema de fuentes de cada país. Y segundo, depende de la manera como esté diseñado las competencias para declarar la validez de las reglas internas. Y como todos los países tienen diferencias en estas circunstancias, la manera como se aplica la jurisprudencia de la Corte Interamericana en cada uno de los países es diferente, porque cada país tiene un sistema de distribución de competencias de validez y de fuentes del derecho diferente. Ese también es otro de los aspectos. En materia de incorporación del derecho internacional, hay otro tema que es del mayor interés en nuestro ordenamiento, pero genera a veces confusiones. No sé cómo se maneja en Europa, sería interesante entenderlo, y es la utilización de la fuente del derecho internacional en cada uno de los países con una eficacia específica, con una obligatoriedad, con un alcance que los jueces internos lo dan y que no necesariamente tiene que ver con el derecho internacional. Pongo un ejemplo.
En Costa Rica, las opiniones consultivas por la convención, las opiniones consultivas no son obligatorias. Y lo dice expresamente la convención. Sin embargo, en Costa Rica, dice la Corte Suprema, en Costa Rica las opiniones consultivas son obligatorias. Entonces, eso es un fenómeno según el cual cada país le da el valor que considera al derecho internacional. No el que aparece en el derecho internacional tradicional, sino en cada país le da dando unas alcances diferentes. Otro de los casos es el relacionado con el valor de las sentencias y de las resoluciones de la Corte y de las resoluciones de la Comisión Interamericana. En cada país el valor de las decisiones de la Comisión es diferente. En Argentina tiene un valor diferente al que tiene en otros países. Y un tercer factor es la utilización del soft law. Soft law, sin embargo, en el ordenamiento interno, de acuerdo a lo que diga la jurisprudencia de cada una de las cortes, puede tener un valor que no lo tiene. Y además, en esa misma dinámica, la utilización como fundamento de las decisiones de la Corte del soft law hace que termine siendo hard law vía la utilización de la jurisprudencia. Digamos que esos son fenómenos que siempre generan complejidades en las relaciones. Uno tercero es el de carácter político, y es una cosa que es evidente: la presión internacional que supone la decisión de una decisión de la Corte Interamericana. El derecho internacional opera como un catalizador positivo de transformaciones políticas, sociales, que no se daría o que sería muy difícil darse si no es por la presión internacional. Como hay un auditorio colombiano, les cito dos casos. El caso Petro. El caso Petro conlleva a una orden de modificar las competencias de la Procuraduría General de la Nación. Jamás hubiese sido posible hacer ese tipo de reformas si no fuese por una decisión de este tipo. El principio del doble conforme. El principio del doble conforme no existía como fue concebido por la Corte, y luego de las sentencias argentinas y sentencias costarricenses se ha modificado en todo el continente el sistema de proceso penal. Hoy en día siempre se tiene que prever un mecanismo para que toda sentencia de condena pueda ser revisada. El cuarto aspecto en donde se expresa las relaciones de la Corte con la Comisión es el relacionado con las consecuencias, la utilización, la instrumentación de la figura del reconocimiento de responsabilidades, del allanarse a buscar, que se tiene dentro del proceso de la Corte Interamericana. En muchas ocasiones, cuando los estados se allanan, reconocen responsabilidades, esencialmente lo que dicen es: la sentencia de mi corte estuvo mal hecha. Entonces, conflictos en donde que se generan porque hay sentencias de condena o de sanción con personas que son afines al gobierno, como están en un proceso interamericano, el gobierno, al allanarse, lo que está diciendo es: el sistema interamericano diga que me equivoqué y revoque esa decisión interna que yo no podría revocarla normalmente en un Estado de Derecho, o por lo menos no en las condiciones propias de la Constitución. Eso ha sucedido con mucha frecuencia. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando cambia la orientación política del gobierno, el gobierno revisa todos los casos en donde estaba la oposición y acepta responsabilidades, con todas las complejidades que eso tiene para la Corte Interamericana, porque el allanarse normalmente se entiende como tal, como aceptación de plena de cargo, pero en muchas ocasiones, a pesar de que hay un allanamiento, no está tan clara el desconocimiento de la convención. Y eso genera problemas de precedentes. Digamos que esa sería un poco la complejidad. En los casos ecuatorianos que comentábamos en alguna otra intervención, hay algunos casos en donde habían decisiones del Congreso en donde se expulsaron, se revocaron al gobierno a todos los miembros de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional. Muy bien. Qué casualidad que eran parlamentarios diferentes a el del gobierno del presidente Correa. Acepta responsabilidades y no solamente la Corte los condena, sino que en virtud de los pagos que se tienen que hacer a quienes fueron desvinculados, el gobierno utiliza acciones de repetición para cobrarles el dinero a todos ellos, con lo cual se convierte esto en un instrumento de conflicto interno. Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, en el caso argentino, donde hay una responsabilidad, hay una cierta tensión entre el gobierno, o ha existido una tensión
entre el gobierno y la Corte Suprema, la aceptación de responsabilidades en casos en donde han intervenido los jueces o la Corte Suprema, pues ha tenido una dinámica similar. Y un caso muy importante fue el caso ecuatoriano, en el cual se somete a referéndum y es aprobado una reforma constitucional que crea una comisión que tiene como objeto rebuscar en el cargo a los magistrados de la Corte Suprema, del Consejo Nacional de la Magistratura, en fin, los principales cargos, porque se les revisaba, se les daba la oportunidad de revisar si habían actuado correctamente en su decisión. Este tipo de casos son los casos que cuando se llegan terminan siendo un problema de relacionamiento interno y de conflictividad política no resuelta internamente que se intenta utilizar el sistema interamericano. El quinto supuesto de relaciones está relacionado con el principio de complementariedad y las decisiones judiciales nacionales. Esencialmente, siempre está la idea de, bueno, ¿cuándo es que la Corte puede asumir un caso? Pues se dice cuando se agotó la posibilidad de hacerlo internamente. Pero entonces hay todas unas consecuencias, porque por ejemplo, en la demora en los procesos judiciales, cuando un proceso es demorado y cuando no, y cuando se justifica. Entonces hay siempre un debate de si era oportuno o no acudir al sistema interamericano. Entonces, eso siempre genera muchísimas responsabilidades sobre el particular. La Corte, en algunas sentencias ha dicho directamente, en este caso no asumimos competencia sobre estos aspectos porque ya fueron decididos por, los tribunales nacionales. Pero eso genera unas complejidades de primer orden, este tema de la complementariedad, porque, por ejemplo, la manera como hace la comisión de la admisión de los casos plantea una posibilidad y es que al momento en que se envía el caso a la comisión, puede que todavía no se hayan agotado los recursos internos, pero al momento en que la comisión vaya a enviar el caso a la Corte, ya sí debe de haberse cumplido. Es decir, puede la comisión esperar hasta que haya una decisión final para entonces enviarlo a la Corte. Y los estados siempre se quejan por el tema de su derecho de defensa y siempre es todo un debate sobre ese particular. Muy bien, tengo 3 minutos. Y el último punto es el relacionado con el margen de apreciación nacional. ¿Qué podemos decir del margen de apreciación nacional? 3 cosas, no queda más tiempo. Lo primero es que hay un consenso en el sistema interamericano en no utilizar o en señalar que no tiene aplicación la figura del margen de apreciación nacional en el orden interamericano. Y esto porque esencialmente conllevaría a la negación de las decisiones de la Corte y del sistema, y en general del sistema de protección de derechos humanos en la región. Imagínense esto, cada vez que no le gusta una decisión del Estado, utilizaría o podría utilizar eso. Que la regla general sea que no existe, no significa que no exista un espacio de reconocimiento y de deferencia por parte de la Corte de aspectos esenciales de los derechos humanos que están en cabeza de los estados. Hay todo un listado de temas que hasta ahora la Corte ha dicho. Este tema es un tema que le corresponde a los estados. Hay definir cómo es el sistema de acusación y de enjuiciamiento penal, puede ser acusatorio, puede ser dispositivo, puede ser semi-acusatorio, eso es un tema que no corresponde. ¿Cuál es el sistema de garantía del proceso disciplinario? También. Y así sucesivamente se puede con jueces de conciencia, con juzgados de conciencia o no, eso es un tema que le corresponde a cada uno de los estados. Y así hay un listado de asuntos en donde la Corte ha llegado a esa conclusión. Pues, efectivamente, el hecho de que no se reconozca la figura del margen de apreciación no significa que los estados no se reconozca la importancia política de configuración de los derechos que está a cargo de cada uno de los estados. En la Convención Americana, insisto, no se admite, por lo menos en la interpretación que ha hecho la Corte y en general toda la doctrina del margen de apreciación nacional. Pero esto tampoco significa que entonces la jurisprudencia de la Corte en materia de derechos humanos pueda ser comprendida como una concepción totalitaria. Es decir, que se puede meter en todo. No. La idea es que en principio la Corte Interamericana solamente se puede relacionar con un criterio de mínimos esenciales de comprensión dentro del sistema. Por otra parte, a pesar de la diferencia conceptual y terminológica con
con la figura del margen de apreciación nacional, la Corte reconoce, como lo hemos dicho, un respeto y un reconocimiento al trabajo que hacen cada uno de los estados. Yo creo que en el tema del margen de apreciación nacional, y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pueden hacer? ¿Hasta dónde llega el papel de la Corte a la hora de configurar los derechos humanos? Y yo creo que las preguntas son, para responder a esa pregunta, que es muy extensa la respuesta, apenas debemos decir que debe tenerse presente cuál es el papel, el objeto y los alcances de un tribunal internacional sobre derechos humanos. ¿Será que son propósitos neocolonialistas, como cada vez más se dicen en distintos ámbitos académicos? ¿O será que la lógica es evitar la arbitrariedad? ¿O será que la lógica es construir estándares mínimos? ¿O será que la Corte debe ser comprendida como un instrumento de cambio social y de transformación, como también algunos sectores lo dicen? Buena parte de la interpretación está determinada por los fines. Así que simplemente de esta forma planteo, digamos, los ámbitos en donde se expresa esa relación entre la Corte Interamericana y los ordenamientos jurídicos internos. Muchísimas gracias, doctor Sierra, por esa introducción, bueno, no introducción, sino el desarrollo de esos 7 puntos en los cuales hay, se enlaza la relación entre el sistema interamericano de derechos humanos y el derecho nacional, entre esas relaciones, ese conflicto y ese diálogo que puede haber entre unos y otros. Y como ya vieron ustedes que el doctor Humberto Sierra y la doctora Sabrina Ragone hicieron lo propio de determinar su propia metodología, ahora vendrá Sabrina Ragone a contarnos si en Europa, si desde el punto de vista comparativista, si en Europa se plantea algo parecido. Y aquí me toca cogerle el ritmo a mis queridos invitados, que el director, que muy en el uso, ha determinado una manera estupenda de cómo hacer esta cátedra. Estimada Sabrina, la palabra es tuya. Muchísimas gracias por dejarme la palabra de nuevo. Es que como comentabas al principio, nuestra relación de amistad, aunque sea a distancia, nos ha permitido cambiar un poco, cambiar simplemente el orden de las intervenciones entre los dos. Yo intentaré abarcar 3 elementos, bueno, dividiré mi intervención en 3 partes. La primera tiene que ver con las relaciones con el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La segunda parte intentaré digamos, explicar cuáles han sido las instancias de colaboración y de conflicto con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Intentaré también explicar cuáles son las principales diferencias en su rol y en el tipo de procedimientos y en el tipo de recursos que se pueden plantear a ambos, porque hay algunas diferencias que se pueden apreciar con respecto al sistema interamericano. Y terminaré con algunas conclusiones. De hecho, no habíamos hablado de las conclusiones, pero hay muchas. Estoy de acuerdo con el doctor Sierra, lo cual me tranquiliza mucho, porque si estoy de acuerdo con él, seguramente es correcto lo que he pensado. Bien, entonces, la premisa fundamental es que el contexto europeo, si tenemos en cuenta lo que se denomina el espacio jurídico europeo, presenta unas condiciones únicas, es decir, 3 instancias, 3 cartas de derechos por cada uno de los Estados miembros y 3 tribunales que, al fin y al cabo, potencialmente pueden decidir sobre derechos. Y eso es algo que, digamos, representa un fenómeno nuevo, relativamente nuevo. Cuando hablo con mis alumnos y digo que 2009 es nuevo, para ellos es como la Edad Media, con lo cual, relativamente nuevo a lo largo de la integración europea, porque a partir de los años 50 empezó a trabajar, como vemos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero sus competencias en materia de derechos empiezan a afirmarse y por esto, como veremos, las instancias de conflicto, de interacción y de necesidad de diálogo, incluyendo también al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, empiezan en el año 2009. ¿Por qué? Porque, y lo digo para, como se dice en los casos ante la Corte Constitucional, me lo recuerdo a mí misma, porque es 2009, porque es el momento en el que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea adquiere
valor vinculante e incluso un valor de fuente primaria del nivel de rango más elevado dentro del ordenamiento europeo, de la Unión Europea. Entonces, ahora existe esta pluralidad mayor de fuentes sobre los derechos fundamentales y los derechos humanos, y también la posibilidad de que entren en este diálogo o conflicto tres niveles: los tribunales constitucionales nacionales. Casi todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen un tribunal constitucional de referencia en su sistema, en su ordenamiento constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia. Hecha esta premisa, empecemos entonces con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 3 minutos, Álvaro. No. No te rías, ok. Que la complejidad que tú acabas de señalar, Sí. cada uno con un idioma diferente. Claro, obviamente, de eso hablamos también. Es que además de tener idiomas diferentes, también son tradiciones jurídicas distintas y hay una serie de institutos jurídicos que muchas veces no se solapan, no se corresponden los unos a los otros, y esto, digamos, añade dificultad al tipo de diálogo y de interacción entre esas instancias jurisdiccionales. Empecemos con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es como el que más se parece en términos de rol sistémico a la Corte Interamericana, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un tribunal técnicamente internacional, es un tribunal que, como lo recordaba Humberto, es un tribunal que establece la responsabilidad de los estados. Hay una diferencia fundamental, yo creo, con respecto al sistema interamericano, que impacta también, tiene un impacto sobre el tipo de jurisprudencia, que es que los particulares, las personas físicas o jurídicas, pero personas físicas que consideran que sus derechos fundamentales hayan sido vulnerados, pueden acudir, una vez que hayan utilizado todas las instancias jurisdiccionales en su país, pero los particulares pueden acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sí, ciertamente. Voy a mencionar muy brevemente algunas instancias de colaboración. Varias sí se corresponden a las que se han mencionado con respecto al sistema interamericano. El primer punto que quería mencionar es qué valor se le da al Convenio Europeo de Derechos Humanos dentro de los ordenamientos nacionales. Si se le reconoce rango constitucional, nivel constitucional, si se usa como parámetro, es decir, si se incluye dentro del bloque de constitucionalidad, o si es simplemente un elemento que se usa en la interpretación. Muchas constituciones pueden tener, bueno, varias o muchas tienen cláusulas constitucionales que ayudan, que obligan a los tribunales nacionales a interpretar los derechos constitucionales conforme a los tratados que el país haya ratificado con respecto a los derechos humanos. Y se pueden utilizar también como fuentes integradoras, es decir, como integración de los derechos constitucionales nacionales, que igual no son tan amplios como el Convenio Europeo. En el caso de Europa, igualmente depende de los ordenamientos nacionales. Entonces, depende en parte de los actores políticos, en parte depende de los constituyentes. Si los constituyentes, en el momento en el que redactaron la constitución correspondiente, tuvieron esta apertura hacia el ordenamiento internacional, pero en la mayoría de los casos depende de la actitud que tengan los tribunales supremos o tribunales constitucionales de cada ordenamiento. Entonces, en esto creo que veo una correspondencia con lo que pasa con el sistema interamericano. El segundo elemento, que es como un 1.1, es cómo se usan las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que al final son las que dan contenido a los artículos del convenio. Y veremos que ha habido sobre esto algunas instancias de conflicto o, digamos, algunas instancias de poco diálogo, de interacción compleja. Al respecto, también quiero mencionar el margen de apreciación, ya se ha citado con anterioridad. El margen de apreciación es ese espacio de maniobra que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decide reconocer a los estados. Yo pienso que es como una diferencia extrema, diferencia llevada a los extremos. Y en parte sí,
me dejan digamos, desempeñar aquí mi rol de comparatista, depende también del tipo de derechos que ha tenido que adjudicar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si hubieran sido, o en su mayoría, casos sobre el derecho a la vida o derecho a la integridad física, yo dudo mucho que tendríamos una jurisprudencia tan amplia y tan desarrollada sobre el margen de apreciación, porque hay derechos y tipos de violaciones, como las violaciones masivas, en los que claramente no cabe. Y otra doctrina es la del consenso, que es muy debatida, porque básicamente lo que se hace es evaluar cuántos son los estados que han firmado el convenio, que son parte del convenio, que protegen el derecho X y ver si en la mayoría se protege este derecho o esta vertiente del derecho, podemos hablar de un consenso y así entonces, digamos, el tribunal extiende esta protección a los demás. Si quieren podemos volver sobre este punto en el debate, pero aquí de verdad cabe preguntarse si ese es el rol del Tribunal Internacional de Derechos Humanos, es decir, ver si la mayoría de los casos se protege, entonces extender la protección. Con respecto al Tribunal Europeo, solo un ejemplo de instancia de conflicto que es denominado uso selectivo de la jurisprudencia. Aquí vemos otra diferencia básica entre el sistema interamericano y el sistema europeo, que es el número de sentencias, porque es mucho más, digamos, comprensible exigir el control de convencionalidad y exigir el conocimiento de las sentencias cuando las sentencias son pocas, pero cuando hay cientos de sentencias que digamos, establecen los estándares de protección, eso es mucho más complejo. Ha habido una sentencia en 2015 en Italia en la que la Corte Constitucional dijo que el valor vinculante se puede reconocer solo a la jurisprudencia consolidada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esa decisión también ha planteado y ha dado lugar a muchas discusiones, pero como siempre decimos los comparatistas, hay que poner el contexto. ¿Okay? Podemos exigirle a un juez particular, por ejemplo, a un juez de paz, conocer todas las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quizás dictadas en otros idiomas, y ser capaz de utilizar esos estándares. Incluso, no sé, una sentencia única que se ha ocupado en un caso particular. Claro. Es decir, aquí tenemos que tener en cuenta las diferencias en términos de idiomas y de cantidad de jurisprudencia del sistema europeo. Ha habido también una sentencia en 2016 de la Corte rusa que afirmó la supremacía de la Constitución rusa y básicamente estableció un mecanismo para no considerar vinculantes algunas de las sentencias europeas. En la implementación de esas sentencias se plantean problemas parecidos a los que se han mencionado con anterioridad. Un caso en el que es evidente que pasa lo mismo que puede pasar en algunos sistemas latinoamericanos, el caso del allanamiento, aquí en el sistema europeo lo vemos cuando el Estado no impugna la sentencia de primer nivel, digamos, de primera instancia. Ha habido un caso, por ejemplo, de 2015 en el que se condenó a Italia por no tener ningún reconocimiento jurídico de las parejas compuestas por personas del mismo sexo y en ese momento había una mayoría que estaba intentando impulsar una de las tantas leyes que se habían propuesto, tantos proyectos de ley que se habían propuesto. La sentencia de primera instancia no se impugnó y al cabo de unos meses esa misma mayoría, a raíz de la condena a nivel internacional, ha conseguido impulsar esta reforma. Entonces, a veces también veo este tipo de dinámica en el que la mayoría en el gobierno en ese momento, en uno de los Estados miembros, aprovecha, utiliza de alguna manera la condena internacional para impulsar reformas a nivel nacional. Bien, segunda parte. La colaboración o falta de colaboración con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es un tribunal internacional de derechos humanos. Tiene otras funciones, tiene el monopolio en la interpretación y el monopolio en las decisiones sobre la validez de las normas del derecho de la Unión Europea. Para que lo sepan, para que se hagan una idea, hoy en día el derecho de la Unión Europea representa el 70-75% de las normas jurídicas de los Estados miembros de la Unión. Son normas que de alguna manera se originan en el sistema de la Unión Europea. Y el instrumento
que tiene el Tribunal de Justicia es un principal, porque hay varios, no vamos a entrar en eso, no tenemos el tiempo y sería muy divertido, pero el instrumento principal se denomina cuestión prejudicial. ¿Qué es la cuestión prejudicial? La cuestión prejudicial es de por sí un instrumento de diálogo, de verdad, de diálogo, entre las jurisdicciones nacionales y el Tribunal de Justicia. ¿Por qué? Porque cualquier tribunal de cualquier nivel en cada uno de los Estados miembros de la Unión puede, si tiene un caso pendiente delante de él o ella, puede suspender el procedimiento y plantearle al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial. Sabéis que los abogados no son muy imaginativos, con lo cual se denomina prejudicial, porque se tiene que resolver antes de que puedan juzgar el caso. Entonces, es prejudicial, se plantea, y lo que hace el tribunal o el juez monocrático es plantear al Tribunal de Justicia si tiene una duda sobre la validez o, mucho más frecuente, si tiene una duda sobre la interpretación del derecho de la Unión Europea. Y este es un instrumento, como veremos, que favorece mucho el diálogo entre las instituciones nacionales, jurisdiccionales y el Tribunal de Justicia de la Unión. Bien, aquí, digamos, se han planteado muchos problemas. Ayuda, como hemos visto en el caso de los sistemas internacionales, si existe una cláusula sobre la integración europea en la Constitución Nacional. Pero muy pocas constituciones, sobre todo de las primeras de los países fundadores, tienen cláusulas específicas que detallan cómo se integra el derecho de la Unión. Segundo, cómo se sitúa el derecho de la Unión Europea dentro de los ordenamientos nacionales. Aquí, el principio general que ha establecido el Tribunal de Justicia mismo, mucho del desarrollo de los principios fundamentales del derecho de la Unión, de hecho, son derecho jurisprudencial, derecho pretorio decidido por el Tribunal de Justicia. Entonces, el principio general es el principio de primacía del derecho de la Unión Europea. Bien, es un principio que no ha sido inmediato, porque ha habido casos en los que, por ejemplo, en Italia misma, que es uno de los estados fundadores, la idea era, bueno, el derecho de la Unión Europea tiene el mismo nivel jerárquico que las fuentes nacionales, con lo cual, leyes ordinarias, con lo cual, leyes posteriores pueden derogar el derecho de la Unión, pero claramente eso, un mecanismo así menoscabaría la integración europea, porque si cualquier gobierno nacional, cualquier mayoría parlamentaria puede derogar normas de la Unión Europea, eso, digamos, transformaría la integración europea en algo casi inútil. Con lo cual, el principio es la primacía. Pero aquí el problema es primacía respecto de cualquier fuente, es primacía también con respecto a la Constitución. Y aquí tenemos, por ejemplo, el ordenamiento de Austria, que sí acepta la supremacía del derecho de la Unión Europea, incluso con respecto a las normas constitucionales, y hay otros tribunales y otros ordenamientos que han intentado y seguirán intentando defender algunos principios básicos de la Constitución que no pueden ser derogados o no pueden ser modificados por las normas de la Unión Europea. La doctrina se denomina de los contralímites, existe en Italia, España y Alemania, por ejemplo, y si quieren después volveremos sobre esto, pero ese es un punto fundamental, cómo se integra el derecho de la Unión y cuáles son los límites al principio de supremacía que debería ser el criterio que soluciona los casos de conflicto. Ahora, justamente en el uso de la cuestión prejudicial vemos la actitud distinta y el desempeño de esas formas de diálogo, de colaboración. Hay cortes constitucionales que siempre han sido muy fans y son cinturón negro de utilización de cuestión prejudicial desde el principio, por ejemplo la corte belga, cortes que han tardado más, como la corte italiana, la española y la alemana, que lo han hecho entre 2011, 2012, 2014, han sido un poco más reacias, también porque plantear una cuestión prejudicial de alguna forma implica reconocerle al Tribunal de Justicia un rol. Y claro, esos son tribunales concentrados relativamente prestigiosos que tenían, digamos, dificultades en aceptar plantear la cuestión prejudicial. Claro, cuando entra, por eso mencioné en 2009, cuando entra en el juego de los derechos fundamentales también el Tribunal de Justicia, ahí sí cambia el rol que puede tener el Tribunal de Justicia y cambia la actitud de todos los tribunales constitucionales, incluidos los más orgullosos,
y empiezan a plantear cuestiones prejudiciales porque de otra forma se quedarían fuera de la determinación de los derechos fundamentales y humanos dentro del contexto del sistema jurídico europeo, del espacio jurídico europeo. Si quieren, en el debate podemos hablar de cómo dentro de ese diálogo, dentro de esa interacción, se plantea la cuestión de la identidad constitucional. Porque los dos primeros casos en los que ha habido un conflicto entre el nivel de protección a nivel nacional, constitucional nacional, de un derecho que era más alto y el nivel de protección reconocido por el ordenamiento de la Unión Europea, son dos casos. El primero es el caso Melloni, que es un caso. Los dos casos más importantes tienen que ver con italianos que no pagan impuestos. Yo siento mucho que tengamos esta mala fama, pero así es. En el caso Melloni era un caso de un italiano que había sido condenado por bancarrota fraudulenta y en ese caso el ordenamiento español le habría reconocido un nivel más alto de protección de su derecho de defensa. Y en este caso el Tribunal de Justicia hace que prevalezca el nivel más bajo, que es el nivel otorgado por la Unión Europea, utilizando argumentos como la efectividad, la primacía del derecho de la Unión Europea y la confianza mutua, pero se sitúa en el contexto de la implementación y la ejecución de una orden de detención europea que de verdad, digamos, que había sido reformada justamente para evitar esos tipos de abuso. El caso siguiente, que es un caso que plantea la Corte Constitucional Italiana y se denomina caso Taricco, es un caso en el que la Corte Constitucional sí usa el argumento de la identidad y finalmente el Tribunal de Justicia da marcha atrás, da un paso atrás y permite que el ordenamiento italiano proteja más porque se plantea como uno de los principios supremos del ordenamiento constitucional italiano. Entonces, ese argumento de la identidad que el Tribunal Constitucional Español evitó, lo usa unos años después la Corte Constitucional Italiana y prevalece. Voy terminando. Sí, tengo 2 minutos. Un caso de enfrentamiento. Es uno de los materiales que les compartí. Yo lo denominamos con mi coautora un caso de supremacismo judicial, porque es un caso de 2020, más reciente, en el que el Tribunal Constitucional Federal Alemán, que como saben es un tribunal muy respetado, muy, digamos, prestigioso, pero también muy agresivo, de alguna forma, con respecto a la integración europea. Entonces, es un caso en el que el Tribunal Constitucional Federal Alemán, tengo un minuto más porque tengo que decir Tribunal Constitucional Federal Alemán, que es muy largo. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Constitucional Federal Alemán? Dice que una sentencia del Tribunal de Justicia que le responde al mismo Tribunal Alemán sobre una cuestión prejudicial es metodológicamente insuficiente, los razonamientos son metodológicamente insuficientes, las motivaciones son objetivamente arbitrarias e insostenibles. Y básicamente dice que el Tribunal de Justicia se ha equivocado a la hora de utilizar el control de proporcionalidad de las normas. Y el resultado es, a no ser que consigamos más informaciones y más justificaciones, esa sentencia del Tribunal de Justicia no va a ser aplicable en Alemania. De eso también, si quieren, podemos hablar, porque sienta un precedente muy peligroso para todos los otros tribunales constitucionales de la Unión, algunos más virtuosos y otros menos virtuosos, y claramente plantea un principio que no es aceptable dentro del derecho de la Unión Europea, que es la posibilidad de seleccionar las sentencias del Tribunal de Justicia que son vinculantes o no. Termino un minuto con mis conclusiones. La primera es que la justicia constitucional de ese ciclo es una justicia constitucional que está insertada en sistemas supra o internacionales y eso es inevitable, con lo cual todos esos instrumentos van a ser cada vez más presentes en la jurisprudencia constitucional. La segunda conclusión, que también retoma algo que se ha mencionado con anterioridad, es que el diálogo judicial no es todo. Hace falta también diálogo con las otras instituciones nacionales, porque, por ejemplo, en la ejecución de sentencias internacionales es fundamental que el gobierno invierta dinero, por ejemplo, que el Parlamento apruebe reformas, por lo cual este otro diálogo es fundamental. Y termino con un aspecto que está entre lo jurídico y lo político, que es la legitimidad de esas jurisprudencias y de esos órganos jurisdiccionales es clave. Y hay tanto elementos jurídicos que ayudan, como la calidad de razonamiento, el nivel de cumplimiento,
el empleo del principio, el respeto del principio de subsidiariedad o complementariedad que se ha mencionado antes, y también una vertiente más política o de política judicial que puede tener que ver con el tipo de interacción con los estados y el momento en el que el tribunal correspondiente decide entrar en una determinada cuestión. Gracias. Termino aquí y quedo pendiente de vuestras preguntas. Pues, querida Sabrina, muchísimas gracias. Como siempre, muy, muy ilustrativa y muy interesante esta aproximación a cómo funciona esta amalgama de figuras que tenemos en la Unión Europea, en donde está tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los tribunales nacionales, los tribunales constitucionales, y cómo se usa el Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuál es el parámetro, qué valor tiene en el sistema normativo el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Dejando la presentación que seguramente ahora, Sabrina, yo querré que hagas ahora en este diálogo, pues que nos precisaras más sobre el uso selectivo de la jurisprudencia. Y eso, como por ejemplo cuando tú nos contabas que en la Corte Constitucional en Italia en el 2015 se determinó que solo la jurisprudencia consolidada podía tener una validez, ¿no? Podía tener esa validez. Eso, y lo de la identidad constitucional. La identidad constitucional que viene muy de la mano con otro tema del que tú también eres una autoridad académica, y es en el tema de la reforma constitucional, ¿no? Hablar de identidad constitucional y de esos principios estructurantes y de esas determinaciones. Pero, querida profesora Sabrina y el doctor Humberto Sierra, en este momento, no me quiero acaparar el uso de la palabra, en este momento, teniendo en cuenta que tenemos 20 personas conectadas y aquí en el Instituto de Estudios Constitucionales también hay personas, colegas, investigadores, asistentes de investigación y monitores, damos el uso de la palabra a ellos para que hagan sus intervenciones y además para también, si quieres, me ayudas, Sabrina y el doctor Humberto Sierra nos pueden ayudar a las personas que están acompañándolos a ustedes ahí, a quien está ahí una persona, no logro ver casi, pues, pero ahí, si quieren también hacer el uso de la palabra. Agradezco también la presencia en online de José Manuel Álvarez, que es el director del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Derecho, quien además ha levantado la mano. Director. Y perdón, Gonzalo, bueno, para mí sigue siendo el director, perdóname, José Manuel, gracias, Gonzalo. Y Ana María Moncayo, quien también es del Centro de Política Criminal, que es una constante, fiel seguidora a nuestras cátedras, Carlos Tropier ahí. Tengo las manos levantadas, entonces, si les parece, profesora Sabrina y el doctor Humberto Sierra, les damos la palabra a los demás, ustedes toman nota y vamos viendo, ¿sí? Perfecto. Sí, recopilemos las preguntas. Perfecto. Entonces, por favor, recuerden lo que nos dijo la profesora Sabrina al inicio, tenemos un motivo ellos están allá casi en la noche, les ruego la pregunta de una manera concisa para darle participación a todos. Creo que José Manuel Álvarez, si me está diciendo que está mudo, Adri, ya estoy mudo, ya, José Manuel, ya te vamos a dar viva voz, y luego, ¿quién es la otra persona? No, Diego, no lo conozco. Y no está identificado el apellido. Luego le decimos a Diego que se identifique por chat porque como por cuestiones de seguridad necesitamos dar. José Manuel Álvarez, y no sé si acá tenemos a Óscar Rodríguez, querido doctor Sierra, uno de nuestros nuevos integrantes de monitores del Departamento de Derecho Constitucional. José Manuel, ¿ya puede hablar? Sí, ya. Muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Sí. Profesor Humberto, mucho gusto verlo de medio lado y pequeño aquí en esta cámara, de la profesora Sabrina, pero se les escuchó perfectamente. Tú sigues siendo... Sí, yo como internacionalista que soy siempre que los escucho, o casi siempre, veo siempre, pues por supuesto, y no puede ser de otra manera, la dimensión constitucional y las dificultades que sienten en
la implementación de las obligaciones del derecho internacional. Y, y, y lo que las cortes y cómo las cortes locales a veces se resisten a cumplir, y no solo las cortes, sino los gobiernos, las decisiones de los tribunales internacionales. O sea, para mí es claro que el derecho internacional siempre está por encima del derecho local, inclusive del derecho, estar mal video. Se puso. eh, Siempre está por encima, o sea, y la práctica lo demuestra todo el tiempo. Y bueno, luego de esta corta intervención editorial, yo quiero preguntarles una cosa que a mí me llama la atención, y es una decisión y una sentencia de una corte internacional es muy difícil de resistirse o que los países se resistan a cumplir. O sea, eso, a pesar de que sucede, sigue sucediendo. ¿Mm? Y pues basta ver el caso de Israel con las medidas cautelares que la Corte Internacional de Justicia ha dictado. Pero bueno, ese es un caso patológico. Ahora, sobre las obligaciones internacionales derivadas de los tratados, a mí me parece que allí está parte del quid de hacia dónde debe evolucionar la discusión. Cómo las cortes locales pueden aplicar directamente ese derecho, y para mí es posible y debería ser posible, por lo menos en el sistema constitucional así es, pero en Colombia, y en Colombia ha sucedido que haya un incumplimiento de, por lo menos en el derecho económico internacional, que es donde más me desempeño. Es claro que el Consejo de Estado, los tribunales han adoptado reglamentos, normas de la Organización Mundial del Comercio, y, y allí veo que hay un principio de cumplimiento de la norma sin que sea necesario que un tribunal internacional así lo decida. Ahora, en el sistema constitucional colombiano, a la Corte Constitucional se le ocurrió decir que las normas internacionales no son de superior jerarquía que que las leyes ordinarias. Me llama muchísimo la atención y quisiera tener una reacción de ustedes sobre ese punto. ¿Qué opinan? Porque lo de la Constitución, pues es bien controversial, y hay una norma constitucional que tenemos en Colombia que dice que la Constitución es la norma de normas, y de allí pues se ha acogido, se ha pegado la Corte Constitucional para decir parte de lo que ya ha dicho. Lo segundo, que me parece mucho más duro, es cómo, y en Europa está sucediendo con el caso ACMEA en casos de arbitraje de inversión, y el conflicto con la Unión Europea que ha establecido o ha dicho que no pueden los países miembros de la Unión Europea primero tener acuerdos de inversión entre ellos, demandarse mutuamente, porque muchas de las competencias son de la Comisión. O sea, un resumen muy burdo de lo que está sucediendo, pero allí hay un problema de cumplimiento de los laudos que se están profiriendo, de los laudos internacionales que se están profiriendo contra España. En derechos humanos, pues bueno, ha habido una evolución, pero quisiera una reacción sobre eso. Y algo muchísimo más duro, que es el conflicto, y ahora pues, leyendo el caso de este que acaba de publicarse, que es Roe contra, perdón, Renco contra Perú. Son casos que son que tienen que ver con el mismo caso de La Oroya contra Perú. Es decir, hay casos concurrentes por temas de inversión, como estos. Hay tres casos contra Perú en La Oroya, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de publicar el fallo que se llama La Oroya contra Perú, y tomó algunas decisiones. Allí hay unos conflictos grandes. O sea, quiero mostrar los conflictos entre normas internacionales, entre decisiones de tribunales internacionales, y allí yo creo que está la discusión en adelante, porque esta de la convencionalidad a mí me parece que ya es claro, hay que cumplirlo, pero
el conflicto entre normas de derechos humanos y normas de derecho económico internacional y normas ambientales y normas de derecho económico internacional. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Y ojalá que empezaran por esta última, que es la que más me llama a mí la atención y sobre la que estoy trabajando desde hace, para tratar de entender yo el tema. O sea, ¿qué hacemos? Porque no hay una corte que sea superior sobre la otra. Adelante. Vale. Muchísimas gracias, José Manuel Álvarez. Si quieres ya desánclalo. Y damos la palabra a Sabrina, a Oscar Rodríguez. Oscar, Oscar, si quieres te haces acá. Dale. Aquí, Sí. aquí, sí. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno, buenas tardes, señor director. Buenas tardes, profesora Sabrina. Yo tengo puntualmente... Gracias. Ahí puedes hablar perfecto. Yo tengo puntualmente dos preguntas para el señor director. De su intervención me llamó bastante la atención que le atribuía un valor a las decisiones de la Corte Interamericana en la medida en que permitían reformas estructurales de las cuales no serían posibles, ya sea por razones políticas o jurídicas. De manera que viene la primera pregunta, ¿no? Cuando la Corte Interamericana le ordena al Estado una orden estructural, como bien podría ser adecuar el ordenamiento jurídico a la Convención, ¿cuál sería el grado de intervención que tiene el juez interamericano en estas órdenes? Es decir, si, digamos, busca establecer solo unos criterios generales de cómo debe ser esa reforma, o si busca o emite órdenes precisas en cuanto al diseño, o si hablamos de un margen libre de discrecionalidad para el Estado que debe cumplir esa orden. Y la segunda pregunta, también de la mano con el diálogo judicial, es ¿qué diferencias y semejanzas podríamos establecer entre una sentencia de la Corte Interamericana y una sentencia estructural de la Corte Constitucional? Que bien podría comprender las de los estados de cosas inconstitucionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. La otra pregunta, Diego Escribano, no sé si Diego, gracias, Oscar. Diego Escribano, Diego es Sabrina, el doctor Humberto Sierra lo conoce, es una persona que está investigador invitado en el Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Liceo Piedrahíta, pero que no nos pudo acompañar presencialmente, pero aquí está virtualmente. Diego, la palabra es tuya. Hola, buenas tardes. Lo primero, felicitar a la profesora, al profesor, me ha parecido muy interesante las intervenciones. Y luego, antes de plantear la pregunta que tenía pensada, me sumo a una de las cosas que planteaba José Manuel en la intervención, en el sentido de que creo que es sumamente importante esos debates ya entre ramas del derecho internacional, cuando no hay una jerarquía clara. Yo estoy bien, justamente cuando hice la tesis de maestría, analizaba programas de austeridad en diversos países del ámbito europeo y cómo podía haber un conflicto entre las obligaciones derivadas del derecho de la Unión Europea con obligaciones derivadas de tratados internacionales de derechos humanos y particularmente de protección de derechos socioeconómicos. Y claro, es un tema en que al final se resolvía con órganos de seguimiento diciendo que la actuación estatal no era compatible y más allá de que en el sistema universal haya un relator especial que analice las obligaciones de derechos humanos vinculadas a la deuda de los estados, yo creo que es un debate que sigue teniendo muchas preguntas sin respuesta. Y ahora paso a mi pregunta inicial, que es muy concreta y tiene que ver con el ámbito europeo, con el ámbito de protección del Consejo de Europa. Para la profesora Sabrina, no sé si en alguna de las decisiones de Cortes Constitucionales Europeas que ha analizado, ha encontrado referencia al valor jurídico que se le da a nivel nacional a las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales. Vale, muchísimas gracias, Diego. Y la última, Sabrina, y abusando de tu tiempo,
Profesor Alejandro Santamaría, siéntate aquí, Alejandro, a mi lado. Gracias, muy concreto. Desancla, Diego, por favor, Adri. Muy Gracias. concreto es lo siguiente, me llama la atención un poco me llama la atención un poco el que no se aborde a profundidad el concepto de diálogo, es decir, ¿qué se entiende por diálogo? ¿Qué es lo que se quiere entender por diálogo? Porque yo creo que aquí está el elemento central. Si estamos entendiendo por diálogo que hay unas autoridades judiciales que tienen que bajar la cabeza en el sentido de que hay una jerarquía y que tienen que respetar, o si estamos hablando por diálogo en el sentido de que estamos hablando de un espacio de multiprotección o la multiprotección de los derechos humanos, en donde todos estamos en un plano horizontal y partimos de la base de que tenemos que hablar todos y que, por ejemplo, lo más importante es el ser humano y que ese diálogo entonces se va a dar con base en ciertos principios. Esto porque, por ejemplo, en el caso del sistema interamericano, a mí me llama la atención respecto, por supuesto, de mis temas en materia de pueblos étnicos, que nosotros tenemos unos ordenamientos jurídicos con unas instituciones jurídicas muy avanzadas que probablemente superen cualquier tipo de protección que la Corte Interamericana pueda dar. Y en ese sentido debería ser al revés, no se trata de un espacio de jerarquía, sino un espacio más bien de comprensión que incluso, por ejemplo, nuestra Convención Americana le permite, ¿no? Sabemos que en nuestra Convención Americana hay un artículo que dice, mire, si hay un derecho que se protege mejor en el ordenamiento jurídico nacional, usted tiene que darle esa protección o reconocer esa protección mayor. Entonces, por lo menos en el sistema interamericano yo creo que sí es posible hablar en algunos momentos concretos, cuando estamos hablando del principio pro homine como un elemento fundamental para definir diálogo, un espacio horizontal. Pero si la profesora Ragone nos pudiera hablar si esto sería posible en tantos niveles de protección en Europa, si esto sería posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Y sin más, ¿qué pasó? Por ahí. Sabrina, por favor, la palabra es toda tuya. Doctor Humberto Sierra, perdón. A ver, yo quiero empezar con una pregunta, como le pediría a Sabrina que trate de hacernos luz sobre cuál es la famosa, cuál sería la distinción, si la hay, entre margen de apreciación nacional, la doctrina de los contralímites, porque para nosotros no lo tenemos tan elaborado, en el sentido en que lo que nosotros hemos hablado cuando hablamos de margen de apreciación nacional es una serie de un ámbito de decisión que está excluido la Corte Interamericana porque le correspondería al Estado, y eso tiene distintos nombres. Se puede hablar de soberanía, se puede hablar de identidad, se puede hablar de juicio de sustitución, se puede utilizar distintos términos, pero esencialmente son la construcción sobre qué es aquello sobre lo cual no se puede decidir. Pero ustedes tienen una elaboración mayor sobre el particular, así que se pediría si eso es posible. Estamos pidiéndote mucho, pero es razón de que tú eres la que tienes aquí el conocimiento en estos temas. Una cosa que me llama la atención, y simplemente la pongo de manifiesto, es cómo el recurso al naturalismo, al derecho no escrito, a lo esencial, a lo, la identidad, aquello que identifica, pues como criterio para establecer jerarquía o para delimitar competencias de distintas formas, es una tendencia en ambos lados del continente y del océano, y es interesante eso. Sobre el caso de la Oroya, no voy a pronunciar por razones evidentes, porque estoy conociendo todavía sobre ese particular, así que cualquier duda sobre este particular podría ser objeto de una sentencia interpretativa que podría presentarse por parte del Estado sobre temas como los que se acaban de expresar. Y uno de los temas efectivamente de complejidad, conflictividad y de necesidad de acuerdos en las relaciones entre la Corte Interamericana y cada uno de los ordenamientos jurídicos es el cumplimiento de la sentencia sobre políticas públicas, particularmente cómo se hace para hacer efectivo una decisión que supone aprobación parlamentaria, destinación económica, actividad de distintos órganos de la rama ejecutiva, incluso de distintos niveles territoriales,
esas complejidades son parte del proceso de cumplimiento de las sentencias. Entonces, sin más, porque la protagonista en estos temas y en la comparación y el conocimiento de las complejidades de este tipo de relaciones es nuestra comparatista y experta en Derecho Constitucional, la profesora Ragón. Oh, gracias. Ese es otro ejemplo de diferencia y diálogo, que me deja la palabra con tanta amabilidad. También porque hay varias preguntas muy complejas, que son todas para mí. Entonces, sobre el uso selectivo de la jurisprudencia, lo que dijo la Corte en esa sentencia es que dentro del mismo sistema europeo se distingue entre jurisprudencia, digamos, puntual o casos puntuales y well-established case, como jurisprudencia bien establecida. Y también dijo, si son sentencias piloto, seguro que son obligatorias. Las sentencias piloto son parecidas a las sentencias estructurales. Pero al fin y al cabo, la valoración de lo que es jurisprudencia consolidada le corresponderá siempre al Poder Judicial del país en cuestión. La pregunta, sí. En el sistema interamericano hay varios casos en donde la Corte hace un ejercicio de diálogo consistente en analizar, por ejemplo, cuál es la jurisprudencia de los países nacionales a propósito de la Defensoría Pública Penal. Se establecen unos estándares y se dice que esos estándares están consolidados a nivel interamericano y que una vulneración de esos estándares que se dan a lo largo de distintos países podría generar la vulneración, por ejemplo, del artículo 8º. El caso Andrade Salmón contra Bolivia es uno de varios ejemplos, y el caso Rosadío contra Perú también dice mucho sobre eso. Pero eso quizás sería más parecido al consenso en nuestro caso. Sí, sería más. Que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para ver qué instrumentos jurídicos se prevén a nivel de los Estados miembros. La segunda pregunta que se planteaba era la pregunta sobre la identidad constitucional, y esa es como, yo diría hoy, la pregunta de la integración europea y del espacio jurídico europeo. Así que, excelente pregunta. ¿Por qué? Porque hay en la nueva versión de los tratados, el mismo tratado que lista todos los valores comunes de los Estados miembros de la Unión Europea, también tiene un apartado en el artículo 4 que protege la identidad constitucional de los Estados miembros, por lo cual se afirma que la Unión respeta la identidad constitucional de los Estados miembros. Así que, por un lado, el problema es, si es un concepto que es un concepto de derecho de la Unión Europea, por lo cual sería, digamos, una de las tareas del mismo Tribunal de Justicia establecer qué es la identidad constitucional de los Estados miembros, o la identidad constitucional es algo que los mismos Estados miembros tienen que manifestar. Y eso no es menor, ese es un problema básico, porque si le otorgamos digamos, al Tribunal de Justicia ese poder, el Tribunal de Justicia lo hará de una forma, digamos, de arriba abajo, como algunos podrían criticarlo como una imposición, pero al mismo tiempo, si le permitimos a cada uno de los ordenamientos y a cada una de las cortes constitucionales, al fin y al cabo, definir su propia identidad, hemos visto que este término ha sido abusado. Entonces, el gran debate ahora es sobre el concepto de identidad constitucional y los abusos de la identidad constitucional. Pero también yo pienso que es un modo de pensar muy arriesgado, porque depende de la decisión, de quién tome la decisión, y si aceptamos que puede existir una identidad constitucional para cada uno de los Estados miembros, es muy difícil determinar cuáles son cuál es su alcance. Entonces, mi postura como académica y como ciudadana europea es que las identidades constitucionales nacionales son aceptables toda vez que respetan todos aquellos valores que componen la identidad constitucional europea. Porque si no, no formas parte del club, que es la Unión Europea. Pero eso es muy debatible, es decir, lo podemos desarrollar. Un ejemplo de identidad. Un ejemplo de uso de la identidad aspecto que se ha nacional. señalado como parte de la identidad. El caso Taricco es un caso en el que la Corte Constitucional italiana dice el principio de legalidad penal en Italia también abarca la prescripción, el plazo de prescripción. No es solo el tipo, no es solo el tipo de condena, el tipo de pena, sino también el plazo de prescripción. Y dijo, no es solo mi ordenamiento constitucional que lo reconoce, sino también hay otros e intenta construir una identidad compartida frente al Tribunal de Justicia que había dicho,
Si vuestro plazo de prescripción es tan breve que no permite perseguir un tipo determinado de delitos que vulneran los intereses financieros de la Unión, el juez nacional puede inaplicar el plazo de prescripción. Y cuando entra en el juego la Corte Constitucional dice, cuidado, eso forma parte de nuestros principios básicos, de nuestra identidad. Pero el término identidad también ha sido usado por el Tribunal Constitucional Federal Alemán y poco después, si no me equivoco, en 2016, la Corte Constitucional húngara también ha usado este concepto para decir básicamente que los orígenes y los fundamentos cristianos del ordenamiento son parte de su identidad constitucional. Y eso implicaría toda una serie de consecuencias con respecto a la política migratoria y a otros elementos que también están europeizados. Con lo cual, claro, por un lado, por mi lado de constitucionalista, yo también pienso claro, es que cada una de las cortes constitucionales puede determinarlo, pero cuánto poder le damos a la Corte Constitucional también determina qué tan grande el abuso de ese mismo poder se puede dar después. Con lo cual, no es tan fácil decidir a quién le corresponde. Por eso creo que el punto de equilibrio puede ser aceptar las identidades constitucionales distintas, por ejemplo, que un Estado sea federal, un Estado sea regional y el otro Estado sea autonómico y uno sea unitario, no, es su identidad constitucional no afecta la relación con los principios básicos de la Unión. Pero si un Estado miembro vulnera el Estado de Derecho, el principio democrático, ahí sí, claro, hay que interpretarlo, y de eso podemos hablar en otro seminario, pero creo que si hay un conflicto con los valores fundamentales de la Unión, este tipo de identidad constitucional es inaceptable dentro de la Unión, como unión de derecho y de derechos también. Hay una pregunta sobre cómo establecer una jerarquía entre las distintas ramas del derecho internacional. Lo pregunto a los internacionalistas, porque no desde una perspectiva constitucional y desde una perspectiva, digamos, comparativa no hay tanta diferencia. Lo que veo es que en los arbitrajes de inversión hay muchos intereses económicos, financieros y políticos que no están tan presentes en la jurisprudencia de los tribunales de derechos humanos. Concepto de diálogo. Me encanta que la premisa de Alejandro fuera es una pregunta puntual, que digo una cosa así, concreta, hombre. A ver, también sobre esto, yo personalmente interpreto el concepto de diálogo judicial como todas las instancias en las que el tribunal interesado tiene la posibilidad de ignorar o de involucrar también a una jurisprudencia ajena y lo hace de forma voluntaria. Porque en mi opinión, cuando hay una jerarquía o una obligación, eso no es diálogo, eso es cumplir con tus obligaciones dentro del ordenamiento. Por eso es, digamos, en general, mi opinión sobre el diálogo. Pero justamente, teniendo en cuenta que tan complejo es definir diálogo, nosotros decidimos poner consensos y conflictos. Así que pienso que ha sido una decisión acertada, ¿no?, para la denominación del seminario. Margen de apreciación y contralímites. Las preguntas más difíciles las he dejado para el final, para que podamos decir que no tenemos tiempo. Margen de apreciación. Margen de apreciación es exactamente lo que estabas mencionando. Un espacio en el que el Estado puede decidir si protege esta vertiente de un derecho y qué instrumentos utiliza para protegerlo. Pero el margen de apreciación se ha dado justamente entre derecho constitucional nacional y derecho internacional. Hay una campana, por si no la oyen, porque nos van a echar de verdad. Y entonces, derecho internacional de los derechos humanos, sistema europeo y ordenamientos nacionales. Los contralímites son algo que se ha dado no con respecto al derecho internacional como tal, sino con respecto al derecho de la Unión Europea. Y esto quizás es algo que merece la pena mencionar, porque el derecho de la Unión Europea y la Unión Europea en sí es única porque no es un Estado federal, no es un Estado, pero tampoco es una verdadera técnicamente organización internacional. Sí, las fuentes fundamentales son tratados internacionales, pero el sistema de construcción de las fuentes del derecho de la Unión Europea prevé aprobación de esas fuentes por parte de los organismos de la Unión Europea. Y si pensamos en los reglamentos son fuentes que son vinculantes automáticamente en todos los Estados miembros una vez que hayan sido aprobados por parte de esas instituciones europeas.
y derogan automáticamente todas las fuentes preexistentes a nivel nacional. Y esto es algo que ha planteado problemas distintos, que es, frente a un derecho que yo no tengo que ratificar, no tengo que hacer nada, es automáticamente derecho nacional, ¿cómo me protejo? ¿Cómo puedo proteger mis elementos fundamentales? Y así, allí es donde nacen los contralímites, que es, bien, hemos aceptado entrar en la Unión Europea, hemos ratificado los tratados fundacionales, aceptamos que los tratados se cambien, aceptamos que haya fuentes del derecho de la Unión Europea aprobados y que entren dentro de los ordenamientos, pero a todo hay un límite. Y el límite es justamente los principios básicos constitucionales que no podrán ser derogados a pesar del mecanismo de la, digamos, inserción automática del derecho de la Unión dentro de los ordenamientos. Así que veo esas dos diferencias básicas, que es, por un lado, el derecho internacional que exige ratificación y, por el otro lado, un sistema peculiar que prevé normas que entran directamente. Vale. No sé, doctor Humberto Sierra, si quiere decir algo al respecto. No, al respecto no. Simplemente señalar como un dato, que tal vez no pude hacerlo antes, que el sistema interamericano, si bien ha habido ocasiones en donde en declaraciones informales o de prensa, algunos tribunales han utilizado figuras como las que aquí que se acaban de señalar, de identidad, de principios estructurantes, ejes estructurantes, para efectos de señalar que hay unos límites por parte de la actividad de la Corte Interamericana. El único caso en donde efectivamente ha habido alguna manifestación expresa utilizando este tipo de argumentos es en el caso Pontevecchia contra Argentina. Aunque el caso Pontevecchia es absolutamente más testimonial, más simbólico que real, porque no hubo ningún tipo de disputa. Esencialmente fue más, creo yo, la Corte Suprema Argentina, que actuó muy correctamente, aprovechó un espacio para que a través de votos, esencialmente se señalara que había un límite, que era el contenido esencial, pero no pasó a mayores. Es decir, en principio hay una relativa situación pacífica sobre ese tema. Y finalmente, respecto de lo que señala la profesora Sabrina, que no será posible ahora, sino más adelante, nos van a cerrar aquí, el tema de la identidad nacional. Recuerdo un debate vívido en una visita que hice a Alemania, y esencialmente la discusión era sobre el derecho a la intimidad, habida cuenta de la historia alemana con todos los problemas que se dieron sobre ese particular, el habeas corpus, el habeas data, perdón, la información privilegiada, que efectivamente la pregunta es hasta dónde se puede desarrollar reglas tan rígidas como las que tiene Alemania, y si esto es compatible o no es compatible con los derechos de todos los demás. Pero eso para indicar un poco la complejidad de utilizar este tipo de expresiones. Pero pues sin más, le agradezco, profesora Sabrina, y a todos los aquí presentes por su atención, y a todos ustedes también por la realización de este evento, que en esta ocasión tenemos que salir un poco atropelladamente porque efectivamente aquí tocan una campana y todo el mundo tiene que irse. Así que, ni modo. Muchísimas gracias, profesora Sabrina, muchísimas gracias, profesor Humberto Sierra. Se quedan muchas preguntas en el chat. Le digo a Catalina Senecoa, quien hacía parte de nuestro equipo. Catalina, colgaremos unas lecturas que la profesora Sabrina Ragón, un artículo que nos ha dado, que está muy relacionado con tu pregunta, para que no te sientas un poco que no tuvimos tiempo de contestar tu pregunta. Para todos los que nos han acompañado, muchísimas gracias, y los invito a las siguientes y últimas 2 cátedras del semestre académico, no del año 2024, doctor Humberto Sierra, sino del primer semestre académico del año 2024. La próxima es el 23 de abril y será de tal derecho lesionado, tal acción, la responsabilidad civil en la obra de Juan Carlos Henao, con 2 profesores expertos en el tema sobre cómo hacemos el tema del artículo 90 de la Constitución de la responsabilidad extracontractual del Estado, que es Carlos Moreno y Héctor Patiño. Y terminaremos la cátedra con la 9ª sesión de Airbnb, Cabify y Uber. ¿Cuál debe ser la respuesta
cuál debe ser la respuesta del sistema normativo a la economía colaborativa. Muchísimas gracias para todos, un placer y nos vemos la próxima semana en la próxima cátedra Carlos Liceo Pieraí. Hasta pronto. El 2 de mayo. Mi discurso de ascenso a numerario fue sobre ese tema. Los retos que para el derecho impone la economía digital.